Buenas tardes, le habla el profesor Efraín Benítez. En el video anterior hicimos un repaso sobre algunos conceptos esenciales sobre el movimiento. En este video lo que vamos a hacer es una continuación hablando sobre el movimiento rectilíneo uniforme. El apunte en el apartado sobre el movimiento rectilíneo uniforme comienza hablando o dando como ejemplo una situación en la cual un vehículo debe sobrepasar a otros. Lo que solicita el apunte es que tomemos esta acción o este movimiento sobre una sola de las dimensiones, sobre el eje X en concreto. Bien, este desplazamiento, lo que va a hacer, es explicarnos, o lo podríamos tomar de cierta forma, a la velocidad como el cambio de posición en función del tiempo de esta forma. Esto nos explica el apunte, que la variación de x en realidad es x final menos x inicial. ¿Ya? Por lo tanto, esto debemos reemplazarlo en esta ecuación, en la ecuación anterior. Esta variación de x lo reemplazamos por x final menos x inicial y quedaría básicamente de esta forma: x final menos x inicial sobre tiempo menos tiempo inicial. De esta forma quedaría. Una vez que llegamos a esto, lo que nos pide el apunte es despejar una de las variables. ¿Qué variable? Es básicamente la posición final. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto nos va a permitir llegar a la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la posición final en este caso va a ser la posición inicial más la velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Y aquí tenemos lo que es la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que a partir de un instante dado, un instante de tiempo, y de una posición inicial determinada, podemos determinar la posición final, es decir, el desplazamiento final de un objeto. Esto es todo el análisis que hace sobre el movimiento rectilíneo uniforme. De lo siguiente que habla el apunte, básicamente, de lo siguiente que habla es sobre el gráfico de la posición en función del tiempo. ¿Cómo sería esto? Bueno, para esto tenemos que irnos al apunte. Gráfico de la posición en función del tiempo. Este gráfico, no sé si lo observan bien, representa la distancia o el desplazamiento en función del tiempo. Acá tenemos el desplazamiento en kilómetros, x en kilómetros, y el tiempo en hora. Notarán que acá en este gráfico x está sobre el eje vertical, pero x hace referencia, a lo que es el desplazamiento, ¿tá? Y que el tiempo está sobre el eje horizontal. Esto es así porque, si tenemos que indicar cuál es la magnitud independiente de este gráfico, es el tiempo, por eso está sobre el eje horizontal. ¿Y cuál es la dependiente? Es la distancia. La distancia va a depender del tiempo que empleemos en recorrerlo. Por lo tanto, este gráfico está de esta forma, así. No es que está mal y no está equivocado. Todo depende de las variables. El tiempo, siempre que ustedes van a utilizar el tiempo en un gráfico, siempre va a estar sobre el eje horizontal. Es decir, donde irían los valores de x. ¿Tá? Bueno, una vez aclarado esto, lo que debemos aclarar acá o tener en cuenta es que todos los gráficos de la posición en función del tiempo les va a quedar como una recta, es decir, como una función lineal. Seguramente ya habrán visto o habrán hablado sobre las funciones lineales en matemática. Bueno, es básicamente lo mismo.
En este caso, digamos, la línea es ascendente hacia la derecha, es decir, va subiendo hacia la derecha, por lo tanto el desplazamiento es positivo, es decir, que sigue avanzando a medida que pasa el tiempo. Esta línea, además, tiene una inclinación o pendiente. Generalmente en matemáticas se le llama pendiente, pero físicamente es una inclinación de la línea. Bien, en concreto, esa pendiente o inclinación es en sí la velocidad. Pero ¿cómo calculamos esa velocidad? Bueno, si ustedes siguen más adelante acá en el apunte, nos dice que la pendiente es igual al cateto opuesto, que en este ejemplo es la variación de x sobre el cateto adyacente, que sería la variación del tiempo. Y también aclara que la pendiente es igual a la velocidad. Incluso acá en negrita, en el apunte dice, en definitiva, la pendiente del gráfico de la x en función del tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme indica la velocidad. Bien, luego tiene unos ejercicios de repaso. Todos estos son ejercicios que si ustedes los quieren hacer, como práctica les serviría muy bien. Más allá de que los resultados estén en el apunte, nunca está de más volver a plantearlos, aunque sea para ver cómo podemos encararlos en el futuro. Otro gráfico del cual habla el apunte son el gráfico de velocidad en función del tiempo. Como tenemos acá este gráfico, tenemos velocidad sobre el eje de la y el tiempo, como les dije anteriormente, siempre sobre el eje horizontal. En el siguiente gráfico, que básicamente es el mismo que el anterior, nos muestra dos periodos de tiempo, dos instantes de tiempo, tiempo 1 y tiempo 2, y nos muestra también valores de velocidad, un valor constante de velocidad. Nos muestra que queda enmarcada una figura, en este caso es un rectángulo, y cuya área, dice el gráfico, es igual a la variación del desplazamiento, a la variación de x. ¿Y cómo hallamos el área? Bueno, básicamente es la base por la altura. ¿Cuál es la base? La variación de tiempo. ¿Y cuál es la altura? La velocidad. Si ustedes prestan atención, digamos, a lo que es la ecuación de velocidad, básicamente generalmente escribimos que es x sobre t, o distancia sobre tiempo, ¿tá? Entonces, si nosotros tendríamos que despejar la distancia, básicamente velocidad por tiempo es igual a distancia, ¿tá? Eso es lo que indica el gráfico en este caso.